Así comenzamos la columna del licenciado Ariel Gavis. Ariel, también estamos con la segunda parte. Iniciamos la semana anterior, el miércoles, hablando de tango. Buenas tardes, Andrea, ¿cómo estás? Hola, Ariel, ¿cómo estás? Bien, ¿Todo bien? Bien. Con calor. Calor, y con ganas de hablar de tango. En verano. Y bueno, como habíamos prometido, Andrea, la semana pasada, terminábamos con este tango Griseta. Sí. Y hoy queríamos interpretarlo, ¿no es cierto? Claro. José González Castillo, el padre de Cátulo Castillo, autor de otros tangos, ¿no? Como Silbando o El último café, sí, uno de los últimos grandes tangos. Sí. Bueno, José González Castillo y Delfino compusieron Griseta. Griseta, que me decías 1924. que una las chicas. Bueno, sí, la lo ropa grabó Gardel en el 24, pero la versión que escuchábamos es de Goyeneche. Sí. Es del 79, muchos años después de la presentación de este tango. Dijimos la semana pasada que lo queríamos escuchar en la voz de Roberto Goyeneche, porque como esto se trata de un programa de literatura, tango, o sea, mezclamos muchas cosas, ¿no es cierto? Sí, sí, sí. Goyeneche, en su forma de frasear el tango, exalta la letra, porque manejó una técnica muy particular que se llama la rubata. La rubata en italiano es lo robado, ¿no? Es una técnica de medieval, muy conocida también en música clásica. Muy poca gente lo puede hacer, hay que desarrollarla la técnica. Es cantar mal a propósito, ¿no es cierto? Es desacelerar o acelerar los tiempos de una melodía, de una canción. Puede ser de la letra o puede ser de la música. Es decir, entrar fuera de tono, entrar antes que la nota o después. Él lo hacía así. Claro, entonces como entra antes o después de la nota, hace lo que él le plazca. ¿Qué hace ahí? Hace lucir la letra. Claro. Por eso nos llega primero la letra y después la música al oído. Esa es la técnica. Es algo muy notorio porque es muy difícil de lograr. Y por ejemplo, en el caso de Estados Unidos, Louis Armstrong, ¿no es cierto?, también desarrolló la misma técnica, la rubata. Lo robado. O sea, vos nos contabas que en los comienzos el tango era solo musical. Claro, era solamente instrumental. Era instrumental. Sí, ya habíamos hablado de la historia del bandoneón, claro, ¿no es cierto? Las orquestas, cómo alegraban a esa Argentina y a esa ciudad porteña prostibularia llena de hombres que vinieron solos, ¿no es cierto?, sin sus familias, y bueno, necesitaban aplacar sus apetitos sexuales en los prostíbulos, lupanares, etcétera. Por eso se armaba tanto lío, ¿no? Y por eso la mina o la mujer es tan disputada en un país, en una ciudad donde la mayoría eran hombres, había pocas mujeres, y bueno, la mujer era siempre motivo de una querella, de una puja, de una pelea. Y siempre abandona, ¿no? Y la mujer siempre abandona por algo muy particular, porque tampoco no se tratan de carmelitas descalzas, ¿no es cierto? Entonces, claro. O sea, la mayoría los abandonan por dinero. Y abandonan por dinero también, por milladura, ¿no? No es tampoco porque, yo dije carmelitas descalzas, es ironía. Pero es también una etapa donde hay gente que la pasaba mal económicamente y había que sobrevivir. Y bueno, el sexo siempre ha sido utilizado como una forma de supervivencia. Bien, mira vos. Y bueno, todo eso naturalmente el sexo es para reproducir, es para el placer del hombre, está puesto para eso, ¿no es cierto? Para satisfacer nuestros placeres. Pero culturalmente la humanidad también lo tradujo en una forma de vivir, de sobrevivir, de ganarse la vida. Tanto para la mujer como para el hombre. Vos decís como oficio. Como cultura, sí. Claro, como el oficio, sí. Claro, cultural. Sí. Bueno, bien. No solo como oficio también. No, pero Marx decía que el matrimonio era una prostitución legal. Bueno, no vamos a estar en eso, no hace el programa. Bueno, volviendo. Sí. Entonces tenemos el tango, este tango que vos me dijiste que vino Gardel.
que Gardel, que Sí. había sido criado por los salesianos. Sí, bueno, No. la mamá, Sí. como era hijo soltero, lo educan los sacerdotes salesianos en el barrio de Almagro, y allí estudió junto con Seferino Namuncura. Sí, eso, sí. Claro. Que ¿Podría haber sido aprendieron a cantar juntos. ¿Podría haber sido sacerdote? No tenía vocación, pero Seferino sí, y Seferino después ganó una beca para estudiar teología en Roma y ahí va a morir. Bien. Pero Gardel y Seferino estudiaron juntos y estudiaron música juntos. Los salesianos les enseñaron la tipografía, se enseñaba artes y oficios, iban ahí para aprender algún oficio, ¿no es cierto? Porque la educación estaba bastante restringida y bueno, Claro. siendo Sí. hijo, por ejemplo, los hijos Aparte, hijos naturales naturales. no podían ir a estudiar a otros a colegios, Claro. y entonces la iglesia se ocupaba de cuestiones sociales, no todas las órdenes religiosas, no todas las órdenes religiosas, porque también el mundo católico, siempre que se habla de la iglesia como una sola, el mundo católico también está atravesada por un montón de matices ideológicos y de visiones de lo que debe ser la religión, la sociedad, la política, etcétera. No todas las órdenes funcionan de la misma forma. Porque así, un ejemplo de lo que digo, los grandes críticos del Papa Francisco no son del mundo evangélico, de los testigos de Jehová o los judíos, sino que son los propios católicos, los propios curas. Entonces, es decir, la iglesia está atravesada por internas desgarradoras. Claro, y corrientes también de pensamiento. Son corrientes de pensamiento. En este caso, entonces, yo me estoy diciendo pero le dieron oportunidad a este muchacho, era pobre. Muy pobre, Muy pobre. Abasto, eso. La mamá lavaba y planchaba para casas ajenas. Así que te podés La imaginar. mamá de Gardel. Sí. Bien. Después, con el tiempo que Mirá el vos, chico fue qué bárbaro. creciendo, Sí. fue ganando plata. ¿Se hace famoso? Sí, ponen empleadas que lavan planchas. Tienen una pequeña pyme, de lavadera. ¿Eso? Sí, lavaba ¿Una y empresita? planchaba. Exacto. Bien. Y él logra, Gardel, llevar el tango canción. el tango canción, pero a los teatros. Claro, Lo el tango saca del canción, cabaret. Vos imaginate que el tango era solamente instrumental. Por ejemplo, nosotros tenemos el Choclo, que es de 1905, de Villoldo, era únicamente música, era instrumental. En el 47, 48, Discépolo le pone una letra. Se ponen letras sobre tangos que ya estaban compuestos. La comparsita, que muchos lo ven como el padre de todos los tangos por el ritmo, y acá tenemos que decir que el tango es de origen rioplatense, fue compuesta por Matos Rodríguez, un estudiante de arquitectura montevideano, ¿cierto? Era hacer una marcha, ¿no es cierto?, para un club de Montevideo. Eso es la Claro, comparsita. en 1916, 17, por ahí. Bien. Que tiene mucho que ver, muchas influencias de la polca alemana. Es decir, siempre hay una miscelánea, hay una mezcla, es ecléctico el tango, recibe influencias de muchas partes, del tango andaluz, de la polca alemana, de la canzoneta napolitana, de la milonga sureña. Por eso Salas y Sábato hablan de un hibridaje. O sea, se juntan dos cosas que no tienen nada que ver y crean una tercera cosa distinta a esas dos cosas que lo originaron. Es un híbrido cultural. Me contabas que... El tango canción con Sí. Gardel, ¿no es cierto? Sí. Habíamos Mi Noche Triste, Castriote y Contursi. Pero ya llega a otros ámbitos. Y claro, Tiene una y valoración social. El 17, claro, exactamente. Y el tango canción ya claro, tiene otra valoración social porque la música, la letra, la poesía, ¿no es cierto?, permite contar una historia y también permite pensar a esa historia, y hay un pueblo que se siente reflejado en esa historia que se cuenta, ¿cierto? Todo, en una población de mayoría de hombres, todos tienen penas de amor, y las mujeres casi. Entonces, cuando ellos tratan, ¿no es cierto?, de exponer estos Sábato y Horacio Salas lo cuentan muy bien, cuando exponen, narran una historia de desencuentros, de desengaños, la gente se siente identificada. Es lo que me pasó a mí, más o menos lo que me pasa a mí. ¿Sí? El dolor existencial se cuenta, se canta, y al mismo tiempo está acompañado por un ritmo que es pegadizo. Entonces eso hizo que el tango alcanzara los grandes niveles de popularidad, porque hay una identificación, ¿no es cierto?, con
lo que le pasa al individuo. Claro, claro. Es lo que me pasa a mí. Bien, sí, sí, sí. Bueno, y esto es estamos hablando de la década del 20, y el tango que escuchamos es del 24, y estamos en pleno gobierno de un presidente que era muy tanguero y muy afecto a la noche también. Ah, ¿quién? Y Marcelo Torcuato de Alvear. Ah, le gustaba la noche. Le gustaba la noche, las mujeres. Las chicas. Exactamente, aunque su gran amor fue Regina Pacini, ¿no? La soprano portuguesa, de la cual él estaba profundamente enamorado y fue su única mujer. Sí. Ah, él no estaba casado. Estaba casado, fue su única mujer, Regina Pacini, su esposa, sí, que conoció en Europa, ¿no es cierto? Porque Torcuato de Alvear hacía grandes giras por Europa, ¿no es cierto? No giras, iba a pasarla bien, la pasó bien en todas partes. Fíjate que venía de una familia de abolengo tradicional, descendiente de los Alvear, emparentados con San Martín. Sí. Y en los 90, 1890, se hace radical, ¿no? Se hace radical, está con Irigoyen, con Alem, sí. Y es el presidente que le sucede a don Hipólito Yrigoyen. La década del 20 está marcada por el gobierno de Alvear, a quien muchos dicen que fue el Menem radical, o a Menem le dicen el Alvear peronista, porque era un hombre muy afecto a la noche, a la joda, a la farándula y a todo eso. Y con él, bajo su presidencia, Buenos Aires llegó a tener esa vida nocturna que empezó con la presidencia de Alvear. De Alvear. Sí. Mira vos. Sí. Es muy interesante para el que quiere conocer, entrar en la historia, averiguar la historia de amor, el romance entre Alvear y Pacini, ¿no? Es interesante. La cantante la soprano portuguesa. ¿Ella se casan? ¿Se casan? Se casan en Europa, vienen. Bien. Sí. Bien. En París, sí. Incluso cuando ella iba a dar una ópera, iba a actuar en una ópera, creo que fue en París Alvear compró todas las plateas, todos los asientos para que cante para él solo. No. Sí, tenía mucho dinero. Sí. Incluso cuando se casan, Andrea, él compra todos los discos de su mujer y los rompe para que su voz sea únicamente para él. Así es. No podía soportar. No quería compartir. No, que otros escucharan la voz de su mujer. Este señor fue presidente y no fue un mal presidente. Bien. Todo depende de las interpretaciones que querramos hacer. Pero continuó bastante sobre él, sobre todo lo que tiene que ver con la industria aeronáutica de Córdoba. Que comenzó con él, sí. Bueno, y entonces, como Buenos Aires vivía este esplendor después de la Primera Guerra Mundial, que hubo recesión, los países salen de la guerra y Europa vuelve a comprarnos carnes y trigos, y entonces es época de vacas gordas de nuevo, esto se traduce, ¿no es cierto?, en una vida bohemia, nocturna, muy activa. Bien. Y es un vino a pepa, es tirar manteca al techo. Tenemos más plata. Claro, eso es lo que hacen los argentinos, ¿no? Tiramos manteca al techo cuando viene cuando viene una época de crisis, no tenemos bien, ¿dónde qué hicimos con la plata? Todo cíclico. Bueno, es así. Bien, bueno, por lo menos la pasamos bien. Y empieza, ¿no es cierto?, la cocaína a hacer furor en Buenos Aires en los años 20. ¿En los 20? Sí, arrancó antes. ¿La cocaína de dónde viene? ¿Cómo? ¿De dónde viene? ¿De dónde la traen? ¿De allá de Europa? Bueno, Europa empezó con el opio. El opio que venía de China. De Katmandú. Exactamente. Bien. Venía de Oriente, el opio, los fumaderos de opio en París, en Francia eran eran legales, ¿no? Sí, después se prohibieron, pero al principio fueron legales. Y con respecto a la cocaína, en los años 10, 20, 30 era perfectamente legal. Y en los 20 fue furor en Buenos Aires. Todo el mundo, todos los que querían acceder a la cocaína, ojo, que nació como Freud la recetaba a sus pacientes. Pero ¿por qué digo esto? Porque nació como uso terapéutico. ¿La cocaína? Claro, nació como uso terapéutico. En una época donde la industria farmacéutica no estaba desarrollada, la cocaína se utilizaba para un montón de cosas, como anestésico, dolores de muela,
depresiones, etc. O sea que en el 20 se administraba. En el 20, ahora, claro, no es que tampoco una persona tiene que ir y consumir todo lo que quiere, pero se administraba, es decir, tenía un uso médico. Un uso médico. Es como el Fernet. El Fernet nació para curar las dolencias estomacales. Sí, Ahora los portugueses lo usan para mezclarlos con Coca-Cola. Bueno, sí, ahí está. Bueno. Hay una canción para la cocaína. Hay muchas canciones. Bueno, y el tango que escuchamos, Griseta, ¿no es cierto?, hace referencia al cocó. En lunfardo, cocó es cocaína. El lunfardo era un código entre personas de Lampa, ¿no es cierto?, personas del malvivir, de barrios bajos, para comunicarse entre sí, o presidiarios en la cárcel, para que la policía no descubra sus planes. Lo que querían decir. Exactamente. Y el cocó era eso, era la cocaína. ¿Cocó? Y entonces, viste que el personaje, dice ahí el narrador, una noche de champán y de cocó, pobrecita, se durmió. ¿Se murió? Claro, se durmió, quiere decir que se pasó de sobredosis. ¿Sobredosis? Exactamente. Claro, yo vi ahí cuando decía que esta chica se murió, no sabía de qué se había muerto. Se murió en un cabaret, trabajando bailando en un cabaret. Champán y cocó, cocaína. Y cocó, claro. Champán que no pagaban esas, sino que pagaban los señores que allí concurrían. Y la invitaban con cocaína, y de sobredosis murió. Ahora fíjate que hay una referencia a la fe, ¿no es cierto? La fría sordidez del arrabal agostando la pureza de su fe. Siempre el tango, Andrea, acá viene lo más profundo, ¿no? Maneja una lógica. La lógica en valores que maneja no escapa de la cultura burguesa, cristiana y occidental. No escapa. Hay descripción de ambientes sórdidos como el cabaret o el arrabal, sin embargo los personajes siempre buscan salir de ese ambiente. Bien. Y si no salen, el narrador o quien cuenta la historia, quien la canta, la letra, lo ve, eso no lo pondera, no lo elogia. Es como pecaminoso. No es claro, no lo elogia, claro. Lo ve como un objeto del cual no está satisfecho y nos quiere devolver eso que está viendo que es tan horrible. En el tango Aquaforte, por ejemplo, eso se ve muy bien retratado, como acá, como en Griseta. Yo traje Griseta porque, bueno, me gusta más la letra, es más rica la letra, tiene muchas referencias literarias, bueno, pero se ve eso, ¿no? Se ve como los personajes que viven 40 años de vida me encadenan, ¿no? Comienza Aquaforte. Está describiendo qué pasa en un cabaret y no le gusta lo que pasa, está cansado de esa vida, por eso dice la alegre y triste noche de los que viven al ritmo de un gotán. Y en el tango Griseta eso también se ve. No hay un elogio, no hay una apología del cabaret, de la noche, de la cocaína y del alcohol. Hay todo lo contrario. Por eso digo, el tango no escapa de una axiología cristiana burguesa occidental. Si bien caen en eso, les gusta frecuentar esos lugares, saben que está mal. Pero mira vos. Saben que está mal. Por eso el tango no escapa de una concepción burguesa de la vida, de la moral. Está emparentado íntimamente con eso. Lo revolucionario es una revolución dentro de un límite. Es contarlo, hablarlo y hacerlo en un lenguaje popular, lunfardesco, el argot. Vamos a escuchar un poquito de esta que trajiste acá, Aquaforte, ¿querés? Bueno, ¿cómo no? Lo tengo con Gardel, ¿te gusta? Bueno, si querés escucharlo, escuchalo. De los que viven al ritmo de un gotán, 40 años de vida me encadena, blanca la testa, viejo el corazón. Hoy puedo ya mirar con mucha pena lo que otros años miré con ilusión. Las pobres milongas, dopadas de besos, me miran extrañas con curiosidad. Ya no me conocen, estoy solo y viejo, no hay luz en mis ojos, la vida se va. Ahí está. Ahí está todo lo que dijiste. Sí. Qué bárbaro. Y después en la segunda parte cuando habla de topadas, ¿viste? Claro, ¿viste? De quién va a pedirle
el señor que está emborrachando a Lulú con su champán, y a la mañana este señor, que es un industrial, se deja eso reflejar la letra, un pobre obrero le pidió un pedazo de pan y se lo negó, y a la noche lo está gastando en un cabaret. Entonces, mirá que el intérprete está denunciando todo eso también, pero al mismo tiempo el tango manifiesta esta impotencia, denuncia, describe problemáticas sociales, pero no hace nada para mejorarlas, porque no escapa de una concepción burguesa individual de la vida. Bien. No escapa de eso. Eso es importante reconocerlo. Entonces, volviendo al tema Griseta, ¿no es cierto? Sí. Estas referencias que hace Mimi, todas Caricias de Rodolfo y de Jonard, son personajes de la Bohème de Puccini de 1896, de una ópera, La Bohemia, la Bohème de Puccini, basada en escenas de la vida bohemia de Henri Murger, un novelista francés, donde describe a personajes del barrio latino. El barrio latino en París es un barrio de artistas, de estudiantes pobres que vienen de pequeños pueblos franceses a estudiar y la pasan mal. Se enamoran de mujeres, de costureritas, las grisetas, que les llamaban grisetas porque siempre andaban con telas grises, haciéndole el traje a los obreros de tela gris, por eso es griseta, ¿no es cierto? Se enamoran, pero estas chicas les gustan ellos, pero al mismo tiempo necesitan vivir, y para vivir tienen que codearse con señores de alta posición, ¿no es cierto? Que tengan efectivo. Exacto. Y después el problema con las grisetas es que la juventud se va y esos señores buscan a nuevas jóvenes por otras más jóvenes. Y de ahí viene la decadencia. Por eso en el tango Aquaforte dice una viejita que vende flores, pensar que ayer fue la reina de todo esto, y hoy pobrecita está vendiendo flores. Por eso las grisetas la pasan mal. Y después cuando termina el tango, viste que dice hace referencia a la poesía del quartier. El quartier en francés es el barrio. El barrio es el barrio latino en París. Hoy el barrio latino ya no es más aquel barrio, no, ya es un barrio para turistas, etcétera. No quedó nada de la bohemia parisina. Bueno, en Europa no queda nada de todo eso. Europa murió. Claro, la Europa que nosotros conocemos como centro de la cultura está muerta. No es el sujeto, decía Sartre, es el objeto. Es decir, ya no es un sujeto, sino es un objeto a investigar. No es quien tiene la voz cantante en la cultura. Europa ya no es la Europa que nosotros conocemos. Esa Europa es para los libros de historia, no es la realidad. Bueno, el muguet es el ramo, es un ramo de flores en francés. Pues hay tantas reminiscencias en francés. El muguet es un ramo de flores. Pobrecita, como se marchitó, ¿no es cierto? Lo mismo que un muguet. Claro. El muguet es el ramo de flores que se van secando. Bien. El muguet se hace en las fiestas populares francesas, son ramitos de flores de campo, que después se secan. Así se seca la juventud. Claro, esa es la metáfora. La metáfora es que esa vida... Así se seca la juventud y la belleza. Y la belleza de la mujer también. Bien. De la mujer que pretende vivir eternamente de la belleza. Por eso necesita el champán y el coco para pretender, ¿no es cierto?, continuar con todo eso. Claro. Es efímero y todo se mueve. Exactamente, como un mugué. El mugué es el ramito de flores. Que fue lindo, pero se seca. Entonces, Margarita Gautier, la silenciosa agonía de Margarita Gautier. Margarita Gautier es la personaje central de La Dama de las Camelias, la novela de Alejandro Dumas hijo. Que le hizo un homenaje a un amor que Dumas tuvo, Madame de Duplessis, que también se ocupaba de esto. Eran las grisetas, ¿no es cierto? No es la prostitución en sí, es vivir bien de señores que bancan un departamento, la vida, es eso. Los costos, exacto. No es prostitución, no es así con cualquiera, pero es parecido. No, es parecido, ¿no? Sí. Se elige con quién, es decir, no es la prostitución en sí misma. Bien. Por eso no hay que confundir geisha con prostitución, ya que estamos hablando de ópera, después de Madame Butterfly. No es prostitución en el sentido en que nosotros lo conocemos. Las grisetas no entran en eso. Por eso despiertan este tipo de ternura, ¿no?
Por Mirá, eso despiertan este tipo de todas caminos. chicas jovencitas. En la etapa del cristianismo. Todas jovencitas. Jovencitas y muy bonitas. Y bonitas. Griseta Bien. por las telas grises con las Claro. cuales hacían... Que serían chicas costurales, pobres, digamos. Y sí, claro. que por la belleza podían pretender una vida, podían Claro. llegar a una vida mejor. Y por eso en la Bohemia, ¿no es cierto? Pero vivían una vida Eugenia mejor, Manina, escucha, esa área es pero por un tiempo, mientras tengan la belleza. Eso mientras es. tengan la belleza y la salud, porque Margarita Gautier en la novela muere por tuberculosis. La salud, bien. Claro. Y en la Bohemia los personajes mueren por sífilis. Porque y claro. bueno, estamos hablando de cabaret, estamos Sí. hablando de prostitución. Entonces la sífilis había hecho estragos en ese momento. Alcohol. Pascual Contursi se murió de sífilis. Murió internado en un manicomio, creo que era en el Borde, ¿no? Sí. La red lo Mira. mantenía. Claro, porque afecta al sistema nervioso central. Te vuelve loco. Te vuelve loco. Y Margarita Gautier hace referencia a la Dama de las Camelias. La Dama de las Camelias, también como las flores, ¿cierto? Cuando estaba disponible andaba con flores blancas y cuando no es con flores, con camelias rojas o al revés, pero el símbolo era la camelia. Si Madame Duplessis iba con una camelia, Margarita Gautier, ¿no es cierto?, en la novela, Madame Duplessis en la vida real, si Margarita Gautier iba en la novela con una flor de un color, estaba disponible, y si era de otro color, no estaba disponible, era un símbolo. De ahí viene la Dama de las Camelias. La Dama de las Camelias. Bueno, y el tango hace referencia a esa novela. Y el tango, me decías que una mirada sobre todo hacia Francia. Hacia Francia, pero lo veía como el centro de la cultura. De la cultura occidental, sí, lo fue, en París lo fue. En ese momento era. Sí, hasta la Segunda Guerra Mundial lo fue. Bien, después entonces, del centro se corrió esa admiración. a Nueva York. Sí. Bueno, entonces, tu pregunta. Sí, Carlos Gardel, entonces lo lleva y empieza a crecer. Yo quiero preguntar, dígame, ¿quiénes son los que escribían? ¿Eran gente, digamos, reconocidos en el mundo de las letras? Depende. ¿O eran más marginales? Depende. Las letras van a empezar a tener una gran relevancia, ¿no sé? A Gardel muchos de los tangos se los escribió Lepera. Sabemos que Alfredo Lepera le escribió muchos de sus tangos, era hijo de inmigrantes italianos, nació en Brasil. Lepera. Sí, cuando muy chico vino a Buenos Aires. Y también en El día que me quieras hay muchas referencias a la poesía de Amado Nervo. Es decir, era gente que leía mucho, como José González Castillo, los Castillos eran anarquistas. Eran gente que estaba muy bien informado, porque para componer ese tango, Griseta, tendría que haber leído mucho este hombre. Pero en la época se leía. Bueno, era gente que leía. Ahora, la época, los grandes letristas de tango fueron por excelencia Discépolo y Homero Mansi. Enrique Santos Discépolo y Homero Mansi fueron los que escribieron las letras más profundas. Bien. En las cuales sí se pueden hacer hermenéutica, interpretaciones y también esto porque las letras de Discépolo y de Homero Mansi, Andrea, digo Analia porque sí, es lo mismo. Casi. No es lo mismo, tratamos, ella te acompaña más. Sí. Porque tanto Discépolo como Mansi en sus letras vos podés averiguar, Andrea, el clima social que se vivía en una época. Son más revolucionarios. Y aparte tenían un fuerte compromiso político. Claro, por eso. Homero Mansi, sobre todo con el radicalismo, no confundir radicalismo con la Unión Cívica Radical, sino con una fracción de la Unión Cívica Radical que en los años 30 se separa del partido, que es Forja, Fuerza de Orientación Radical de la Joven Argentina, cuando los radicales tenían algo para decir y algo para hacer, cosa que hoy, por ejemplo, no ocurre. Bueno, pero cuando los radicales pensaban y hacían cosas y tenían proyectos de país, en Forja, muchos de ellos intelectuales estaban nucleados allí. Ahí estaba Homero Mansi, Arturo Jaureche, Scalabrini Ortiz y Homero Mansi. Y para hablar de toda esa gente habría que ponerse un poco de pie, ¿no? Y era la fracción irigoyenista, nacionalista del radicalismo, antialvearista. Criticaron muchísimo la presidencia de Alvear porque lo veían como, dijiste, un personaje de fiesta, un liberal
¿no es Sí, cierto? sí, que no tenía... Antinacional. ¿Algún tango que te guste de esa época? Bueno, entonces, en los años 30, esta gente está muy defraudada con el Partido Radical, más o menos como Leopoldo Moroy ahora y Santoro, para traer la actualidad, ¿no? Está bien. Y fundan Forja, ¿no es cierto?, esta fracción intelectual, nacionalista y popular dentro del radicalismo. Y esto es en los años 30, estamos viviendo la década infame. Sí. La década infame. Claro. Fíjate vos que Discépolo, que tiene mucho que ver con este grupo y que también está emparentado con la cuestión nacional y popular, todos estos autores, todos estos letristas después acompañarán, estarán enamorados, se enamorarán, tanto Discépolo como Mansi, de la verborragia vertiginosa del coronel Perón. Se enamoraron de Perón. Y sí, lo siguieron porque veían en Perón, vieron resurgir las doctrinas nacionalistas de Irigoyen. Por el nacionalismo. Claro, las doctrinas de Irigoyen las vieron resurgir dentro del primer peronismo. Bueno, pero en el 34 Discépolo escribió Cambalache, en plena década infame. En el 34. En el 34. Mira, acá hay una denuncia social. Sí. Salimos de los temas de la noche, prostíbulos, de que me de dejaste, Buenos todo Aires, de la bohemia, sí, y vamos a la cuestión de la crítica social, y esto lo hace Discépolo en Cambalache, un tango del año 34. Mirá que le había pasado en esa época. Estamos ahora en la presidencia de Justo, de la Concordancia. Hubo un entendimiento, la concordancia es esto, un entendimiento entre, fíjate vos toda la política que hay detrás de un tango, ¿no? Por eso esto hace que el tango sea un género popular superior a otros bien, géneros populares, de los cuales no se puede decir absolutamente nada, como el cuarteto, la cumbia y todas esas series de porquerías que la gente hoy escucha. Bueno, bueno, siéntase libre. No, me banco todo lo que... Está muy bien usted. No opina así. La responsabilidad es mía. Claro. En el año 33 se firmó el Pacto Roca-Ranciman. La concordancia que gobernaba el país era un entendimiento entre el conservadurismo y el radicalismo alvearista, antipersonalista o anti-irigoyenista, ¿no es cierto? Era decir, hoy te toca a vos gobernar, mañana a mí, y así. Era la concordancia. Y llegaron a las elecciones fraude mediante. Con fraude, el fraude patriótico. La filosofía del fraude patriótico era la siguiente: el pueblo es inculto, es bárbaro, es salvaje, no sabe votar, por lo tanto hay que votar por él. Entonces así llegan a la presidencia el general Justo y Julito Argentino Roca, el hijo de Julio Argentino Roca. Llegaron a la presidencia y como Inglaterra había puesto leyes proteccionistas a sus productos, únicamente iba a comerciar con los países de la Commonwealth, del derecho común, sí, y Argentina no pertenecía a ese sistema, entonces Inglaterra dejaba de comprar las carnes. Entonces Roca hijo se va hasta Londres, firman ese pacto, le bajan el precio de las carnes y esto perjudicó a los pequeños y medianos productores. Hubo una gran crisis en el interior agropecuaria, bajaron los precios de las carnes y esto benefició únicamente al sector exportador, que podía soportar esos precios, y perjudicó enormemente al pequeño y al mediano productor. Por eso la patria se vendió. La mina que se va en el tango es ahora la patria, que está vendida, como en un cambalache. En los cambalaches se venden cualquier cosa. Una de las cosas que se vendían era la soberanía nacional. Por eso Discépolo le pone a su tango Cambalache, y da todo lo mismo. Por eso ahí en la letra te va a decir Garnera y San Martín. Garnera era el campeón de boxeo italiano de ese momento, Stravinsky era un estafador, Don Bosco fue el fundador de la Orden de los Salesianos. Está todo igual, está todo lo mismo.
hay una crisis de valores muy grande que Discépolo está denunciando en el año 34. Lo escribió en el 2019. Y claro, y lo escribió, claro, en el 2019. Sí, lo escribió. Sí. Todo lo mismo, la inmoralidad, y la... ¿no? Sobre Macri, ¿no? Que no es un presidente, es una desgracia. Pero bueno, seguimos acá. Sí, bueno, sí. La semana pasada teníamos comentarios sexuales, ahora tenemos dos comentarios políticos. Bueno, así. Muy bien, está bien. El hombre es un animal político. Ahí está. Bueno, qué bárbaro, ¿no? Chicho y Don Chicho, viste que hace referencia a Chicho, San Martín, Garnet. Don Chicho era un mafioso rosarino. Era dueño de empresas fúnebres en Rosario y manejaba el monopolio de las funerarias. Si un señor quería poner una empresa fúnebre fuera de la órbita de Don Chicho se encargaba de arruinarle los velorios. Entonces manejaba... ¿Solo en Rosario o en todos lados? Y después tenía algunas sucursales en Córdoba. Por ejemplo, la hija se fue a vivir a Córdoba, regenteaba ahí también prostíbulos. Es decir, ¿ah, sí? Sí. Don Chicho, estaba el Chicho grande y Chicho chico. Chicho chico era el yerno. Eran mafiosos rosarinos. Mira. Por eso le dice, es lo mismo Don Chicho que San Martín. Sí, San Martín por el Libertador. Sí. Primo Garnera, un boxeador italiano. Bien. Don Bosco, el fundador de la Orden de los Salesianos. Y la Mignon es un amante. En francés se quiere decir eso. Todo. Está todo igual. ¿Por qué la Biblia junto al calefón? La Biblia junto al calefón, hay muchas interpretaciones sobre eso. Dicen que él lo vio, que en un baile Discépolo vio que el calefón era en épocas cuando se escribió en el 34, era el último artefacto de moda. El electrodoméstico, ¿no es cierto? Era lo que todo el mundo anhelaba. Todo el mundo anhelaba, ¿no es cierto? A todo el que no tenía sería el consumismo. Sería el consumismo. Exactamente. Claro, Era el los consumo. años 30. Los años 30 fueron épocas de un gran cambio demográfico. Todos empezaban a llegar a las ciudades no tenían cómo albergar a la gente, ahí fue cuando crecen los cinturones, el conurbano, el Gran Buenos Aires, el Gran Rosario, el Gran Córdoba, las villas miserias, porque es una migración interna, ya no hay más inmigración. Sí, Buenos Aires no recibe más contingentes del extranjero, sino que recibe contingentes de las provincias, los cabecitas negras. Los cabecitas negras, porque ya no tienen más trabajo en el campo. Entonces se van a buscar trabajos en la pequeña industria que está surgiendo en los conurbanos de las ciudades. Bien. La SISI, porque después de la guerra, industrialización por sustitución de importaciones, significa. Bien. Después de la guerra, ¿no es cierto? Y Europa no nos vendía más manufacturas porque durante la guerra las tenía concentradas en la industria bélica. Y después de la guerra estaba preocupada en Europa en salir de la crisis económica. Por lo tanto, nosotros no teníamos cómo fabricar manufacturas. Y esto empezó el ejército. El ejército no podía comprar armas, balas, municiones, entonces el ejército empieza a fabricarlas. Ahí están las fábricas militares. Y ahí empiezan las fábricas militares, y la industria argentina va de la raíz del ejército. El ejército es la que tiene la voz cantante. La funda en los centros, en los conurbanos de las grandes ciudades, y por eso, como los campesinos en el campo ya no tienen más trabajo, se van a las ciudades y se convierten en obreros. Pero atención, Andrea, porque es un obrero no especializado. Es un obrero dedicado a la industria liviana. No es industrializado y tampoco tiene experiencia sindical. Entonces por eso empiezan la prédica de la izquierda y empieza la prédica de los círculos católicos de obreros, y hacia finales de la década del 30, en el 43, final de la década del infame, ya también estos sectores populares, igual que los intelectuales nacionalistas, estarán fascinados y enamorados por la oratoria del coronel Perón. Así se dieron las cosas. Así se van dando. Bien. Y bueno, el calefón, como te decía, es electrodoméstico, el consumismo. Bien. La Biblia, porque lo espiritual. Lo espiritual, exactamente. Espiritual y lo material. Está.
están Mira, ahí, la el vida del consumismo capitalismo, como claro. el dinero como otro dios dentro del capitalismo. Claro. Es el dios del capitalismo. Qué letra que tiene, Claro, ¿no? tiene una profundidad filosófica muy grande, Qué bárbaro. aunque no escapa de la concepción, como digo, burguesa sobre los valores. Sí, ¿no? sí, seguro. No escapa sobre eso. Aparte, tampoco entra en la izquierda, porque pertenecían tanto Discépolo como Mansi a lo que es la izquierda nacional. No entran en la izquierda de tipo marxista, revolucionaria o anarquista. No entran en ese campo ideológico, sino que siguen fieles, ¿no es cierto?, a un irigoyenismo. Claro, ellos... Por eso, y a Perón ellos lo ven como el resurgimiento de las posturas políticas irigoyenistas. Ellos lo ven así, muchos no, muchos radicales no lo van a ver de esa forma. Por eso el primer peronismo lo conforman una fracción radical, una fracción conservadora y la Iglesia Católica. Mira vos. Fíjate vos que en el año 34 es cuando tiene lugar, cuando sale Cambalache, el 32 Congreso Eucarístico Internacional de Buenos Aires. Fue el mega evento religioso y social más numeroso de la historia argentina, incluso más numeroso que las manifestaciones del primer peronismo. No muy estudiado, y en ese 32 Congreso Internacional Eucarístico de Buenos Aires del año 34 se quería limpiar un poco la imagen que el mundo tenía sobre Buenos Aires, una ciudad portuaria, prostibularia, una ciudad de bajos fondos y de vida nocturna. Se quería limpiar. Bueno, la religión sirve para limpiar la mugre, no es que esconder la mugre debajo de las alfombras. Pero bueno, se hizo para eso, y por eso se lo invitó, vino al país Eugenio Pacelli, el futuro Pío XII. Después va a ser el Papa Pío XII. Visitó bien. el país siendo el representante papal. ¿Vos sabías que Pío X, preocupado si el tango era inmoral o no, llevó a una orquesta al Vaticano y hizo bailar a la gente a ver si era pecado o no? Dijo por decreto dijo que no era pecado, pero que era aburrido. No le gustó. No le gustó. Me hiciste acordar de una cosa que te quería preguntar. Eso fue mucho antes. Bueno, Sí. ¿y el baile del tango? Porque hablábamos de la letra, de la música y el baile. Sí. El baile tiene mucho que ver, habíamos dicho... Me dijiste los pasitos cortitos, me dijiste que eran por los grilletes. Sí, por los grilletes de los negros esclavos en los candombes. Sí. Eran muy populares en San Es muy sensual. Y muy sensual, es muy porque, sensual. claro, es muy sensual porque, bueno, los negros la pasaban muy mal y tenían para pasar el alcohol, los bailes y el sexo. Sí. ¿No es cierto? Como una forma de salir de la realidad. Exactamente. Todo lo demás está todo mal. Es enajenarse. Claro. Es una enajenación. Eso es el placer. Claro. Escucha, el ritmo lleva a eso también. Pero qué lindo, ¿no? Como a mí me gusta mucho como claro, el tango. después fue evolucionando, por supuesto. Fue evolucionando cuando entra en los salones, ¿no es cierto?, con el tango canción, y esos pasos cortos ya se traducen a pasos más largos, más estilizados, y siguen una cadencia los musical. cortes esos que hacen con el baile. Cortes, quebradas, tiene mucho que ver, ¿no es cierto? Porque en el tango, en el baile, específicamente en la danza, la mujer no marca el paso. No, es el el paso hombre. lo marca el hombre. Sí. El hombre dice que hay que hacer. Es así. Claro. Sí. Y eso que vos decías, los cortes, quebradas, la mujer haciendo el 8, por ejemplo, el 8 cuando da semicírculo, ¿no? Sí. El 8 para adelante y el 8 para atrás. Esa costumbre viene de los bailes y de los prostíbulos, cuando alguien tenía una mina muy linda, ¿no es cierto?, la hacía relucir para darle envidia a los otros. Mirá lo que yo tengo. Como que la mostraba. Exactamente, sí. De ahí viene esa no, pero las chicas que bailan tango. Esas figuras vienen de ahí. ¿Vienen de ahí? Claro, tiene un origen tremendamente machista. Sí. Y era decir, mirá lo que yo tengo, ¿no? La mujer como una mercadería, como una cosa.
Mirá lo que yo tengo para despertar la envidia de los otros hombres. Pero que es de él. Debe ser por eso, viste, que es mía, te agarra así como. Hay una película francesa muy linda con Philippe Noiret, la maté porque era mía. Claro. Un señor que mata a su mujer, un juez le pregunta por qué la maté porque era mía. Y bueno, sí. Fíjate vos que ahora es lo que se está hablando de todo esto. No queremos meternos en ese tema, pero fíjate vos cómo la cultura patriarcal machista en el tango está muy presente. Pero no se defiende tanto eso. Fíjate vos que yo después hay dos tangos que yo quisiera que escuchemos juntos, que son finales de la década infame del año 43, ambos son de la década del 43, y uno es Los Cosos de Al Lado. Lo vamos a buscar. Lo vamos a buscar, de La Rosa y de José Canet, Marcos La Rosa y José Canet. Fíjate Los Cosos de Al Lado, acá lo tengo. Los Cosos de Al Lado. Ha vuelto la ¿Querés piba? que la pongamos? Bueno, no sé, ahí tengo Adriana Varela. No, Adriana Varela no. ¿No te gusta? No. Acá fue novia de Menem. ¿Fue novia de Menem? Sí. Bueno, por cualquiera. Los Cosos ha vuelto la piba que un día se fuera cuando no tenía 15 primaveras. Hoy ha vuelto y tiene un purrete y lo han bautizado. Por eso es que bailan Los Cosos de Al Lado. Es decir, vino una madre soltera. Una madre soltera. Volvió al hogar, pero nadie le recrimina ser madre soltera. Y bailan, lo festejan porque han bautizado al chico. Y los vecinos, los que cuentan la historia, un vecino, participan de esa fiesta, esa algarabía. Sí, es decir, nadie cuestiona ni juzga a la mujer. Entonces, fíjate que acá la letra no es machista. Se pone automáticamente de un lado comprensivo sobre la mujer. Mira vos. La chica se fue. La temática es variada. Como si fuera eso que vos dijiste de 15 años, lindo, se va, bueno, tiene una vida así, vuelve embarazada, con un chico. Es una madre soltera y nadie la juzga, bailan y lo dicen abiertamente, nadie tiene vergüenza de eso. Mirá cómo cambió la cosa. Bien. Cómo cambió la temática. ¿Por qué? Porque cambiaron las épocas también. Cambiaron la situación económica, social, y eso obliga al cambio de la cultura. Estamos en el año 43, un año bastante complicado, y acá vamos a analizar el último de los tangos que trajimos para hoy. Porque en el año 43, en junio del 43, tiene lugar el segundo golpe de Estado en Argentina. El primero fue en el 30, el 6 de septiembre, y acá tiene lugar en 4 de junio del 43 otro golpe de Estado. Pero se trata de un golpe de Estado particular. Es un grupo de oficiales nacionalistas nucleados en una logia que se llamaba el GOU, Grupo de Oficiales Unidos, del cual participa el coronel Perón. Y llevan adelante un golpe en plena Segunda Guerra Mundial y derrocan al gobierno del conservador catamarqueño Ramón S. Castillo. Ramón Castillo, que no servía para nada, iba a llamar a elecciones y lo iba a poner de candidato a don Robustiano Patrón Costa, un salteño dueño de importantes ingenios azucareros. Mirá vos qué nombre, Robustiano Patrón Costa, ¿no? ¿Qué nombre? Tenés razón. Robustiano Patrón Costa. Patrón Costa. Un patrón. Sí, mirá si vos tuvieras que trabajar con tu jefe que se llama Patrón Costa, ¿no? Y Robustiano. Y de Salta. Y de Salta. En ese momento. Y de Salta en ese momento, calcula lo que es Salta hoy, ¿no? Sí, ya es bastante Salta hoy, ¿eh? Urtubey, que se dice peronista, vos. Sí. En fin. Fíjate vos, ¿no? Hay para todo. Sigamos. Y bueno, y tiene lugar un golpe de Estado de tipo nacionalista, porque siempre, todos los golpes de Estado en Argentina, todos, más del 76, fueron de corte liberal. Pero estos son de corte, este fue la excepción porque fue un golpe nacionalista, de militares imbuidos con la ideología del nacionalismo católico. Lo hicieron en nombre del nacionalismo católico, llevaron adelante ese golpe y actuaron en consecuencia desde esa ideología. Fueron coherentes a nivel económico, social, cultural. Y en el año 43 ponen un comité de censura y la censura va a abarcar al cine. Ya la Argentina
hacían películas, y también a lo que más se escuchaba, que era el tango. Mira vos. ¿Y qué censuraron? Y la censura, el censor por excelencia fue Martínez Zuviría. No me digas. Sí, esto hay que decir, con otros señores. Martínez Zuviría censor. Sí, era censor. Y Martínez Zuviría censuró un tango. ¿Qué tango, a ver? El tango Los Mareados. Mira. Los Mareados, que es de Juan Carlos Cobian. ¿Por qué le gustó? Ahí vamos a eso. Juan Carlos Cobian y Enrique de Cadícamo. Cobian no era su apellido original, era Bianco, pero se lo había cambiado por Cobian porque era más acreollado. Y este Cobian, que llevó una vida muy, muy bohemia, viajó varias veces a Estados Unidos en busca de amor de jovencitas mucho más jóvenes que él, despilfarró toda una fortuna y tuvo la suerte y la desgracia de que iba a entrar a Hollywood, ¿no es cierto? Y iba a poder hacer popular el tango en Hollywood. Y fracasó por su vida desmedida, una vida poco seria, pero si hubiese sido un poco más profesional, hubiese podido hacer triunfar el tango en Hollywood. Y que fue una verdadera pena. Y cuando volvió, compusieron con Cadícamo un tango que hoy conocemos como Los Mareados, pero que originalmente Cadícamo lo firmó, Enrique Cadícamo, un gran poeta, aparte una persona muy culta y muy amigo de Gardel. Vivió cuando tenía más de 90 años. Escribió varios libros, Cadícamo. Se caracterizó por ser también un personaje de la noche bohemio, pero fue una persona sumamente culta. Y este tango lo firmaron Los Dopados. Los Dopados. Cuando los censores escuchaban que eran por el tema de la droga, que eran todos chupacirios, eran todos católicos, y eran todos nacionalistas conservadores. Los Dopados. Esto no puede ser. Esto hay que cambiarlo. Y se cambió a Los Mareados. Lo único que hicieron es cambiaron el nombre. Le cambiaron el nombre y algunas cosas en el de no solo este tango, sino muchos otros tangos más. Cambiaron las letras. Ahora bien, fíjate vos que la censura en esta época no tenía nada que ver con la censura del 76, de la última dictadura cívico-empresarial militar. Porque esta última dictadura fue tan burda a la hora de censurar, porque censuraba gente burra. La gente del 43, nos puede gustar o no, eran nacionalistas, algunos dicen que eran protofascistas, podemos discutirlo, pero era gente muy inteligente y muy culta. No eran censores así porque sí, porque esto no me gusta, lo censuro. Se censuraban las letras de tango, Andrea, atención que esto es importante reconocerlo, porque pocos lo hacen. Cuando esos tangos se emitían por emisoras estatales, pero en las fiestas o en los bailes o en los recitales privados se podían cantar con la letra original. No así cuando se emitían por las radios, que eran oficiales, para cuidar la forma del habla entre la población y todo, lo que se conoce como el Estado tutelar. Nadie iba, el censor no iba a un baile y decía, ustedes no pueden cantar Los Dopados, tienen que cantar Los Mareados. Pero eso en la esfera privada, pero en la esfera pública sí. A diferencia de la censura de la última dictadura militar, que se censuraba en la esfera oficial y también en la privada. En todo. Por eso era burdo, anacrónico. Esta censura operaba de otra forma. Por eso este tango se había modificado de los Dopados, pasó a llamarse Los Mareados. Y los dopados por la droga. Por la droga, exactamente. El tango eran las referencias al alcoholismo, que había hecho estragos en la población industrial, ¿no es cierto? En el conurbano. Y tenía mucho que ver eso con las políticas de higiene social. Por eso tenían problemas los censores con esto. En un estado tutelar se quería cuidar la moralidad, las buenas costumbres y el lenguaje. Por eso la censura operó en ese sentido. Ahora te diste cuenta que ya estamos en la década del 40 y las letras de tango no tienen más una crítica social, sino que van hacia un romanticismo y hacia una introspección personal, existencial. Es lo que el discépolo de Cambalache, ¿no es cierto?, ya nada tiene que ver con el discépolo de uno.
El Discépolo de Uno es un tango de introspección psicológica, existencial, filosófica, ¿no? De qué le pasa a la persona en su esfera más íntima. Y no está preocupado por lo que está viendo en la realidad. La realidad no es la realidad material del mundo, del hombre que está solo y espera, como en el libro de Scalabrini Ortiz, sino que es la realidad existencial, la psicología, la realidad íntima. Fíjate vos que si vos cuando escuchás el tango 1, dice Pesotto Discépolo a Cambalache. Hay que hacer esa explicación, esa interpretación. Ya no es el poeta preocupado por lo que está sucediendo afuera, en el mundo material, social, lo que él ve, sino cómo se está viendo a sí mismo. Mira vos. Es psicológica la introspección. Y después, bueno, pasan los años y ¿qué pasó con el tango? ¿Qué pasó? Sí. Bueno, y pasó que vino un golpe en el 55. Sí. Pasó que durante toda la etapa peronista, del 46 al 55, se vivió la etapa de oro del tango. Porque Perón, que era un dictador, esto no podemos decir, pero legal, este dictador, fíjate vos que tuvo una medida bastante anacrónica, ridícula, prohibió que se pasara música en extranjeras en las radios. El porcentaje era menor. Fíjate vos qué cosa, ¿no? Bueno, esto lo digo con toda ironía. Porque esto era consciente, claro, de la industria cultural. Era consciente de la industria cultural y era también, tenía una coherencia con su forma de pensar. Claro. Por eso no se podían pasar música con letras en otros idiomas y de compositores extranjeros. La mayoría, creo que era el 80%, tenía que ser música autóctona. Por eso se vivió la época de oro del tango. Claro. ¿No es cierto? Se vivió la época de oro del tango y las orquestas funcionaban a granel. Además porque la gente tenía que escuchar eso porque no había otra cosa. Y iban a los estudios de radio. Aparte, y se hacían en los estudios de radio con las orquestas. Que eran estatales, la mayoría. Sí, y ahí iban las orquestas y se grababa ahí y hacían recitales allí. Bueno, el estudio de Radio Nacional es grandísimo, hermoso aparte. Entonces se vivió una época de auge. Pero después del 55, todas esas leyes pasaron. Lo mismo, pero en el cine. Claro. ¿No es cierto? Hay muchas películas argentinas que habían sido, Dios se lo pague, por ejemplo, muchas películas fueron nominadas al Oscar, nunca le dieron una película porque hubo una especie de castigo por parte de Estados Unidos hacia Argentina por dos cosas: por no haber participado en la Segunda Guerra Mundial, por haber permanecido el país neutral. Muchos autores y analistas dicen que hasta el día de hoy a Estados Unidos castiga por eso. Argentina permaneció neutral, siendo nuestro principal socio Inglaterra, que estaba muy involucrado en la guerra, y nosotros fuimos neutrales. El nacionalismo se encargó de permanecer. La política neutral de Irigoyen y del GO se mantuvo. Se declaró la guerra un día antes que terminara. Bueno, fue simbólica. Alemania. Y después las políticas nacionalistas del peronismo, ¿no es cierto?, que impedían que llegaran películas estadounidenses al país. Claro, sí, el tema del mercado. Cerraba el mercado, imagínate. Las películas argentinas se exportaban hacia toda América. Imagínate, latina. Hasta compitiendo. Y Estados Unidos prohibió que se pasaran películas argentinas en el continente latinoamericano. ¿Vos sabés lo que hacían, Andrea? Se compraban películas argentinas, pero no se emitían, no se pasaban por cine. Claro. Por las prohibiciones estadounidenses. Y Estados Unidos ordenó que se compraran películas mexicanas y no películas argentinas. Entonces hubo un declive, y esa cosa que tiene, también hay que hacer el tango debe hacer una autocrítica, no se siguió perfeccionando, no se ayornó en la década de fines de los 50, en la década del 60, del 70, que todo evolucionó, y allí apareció Astor Piazzolla haciendo una gran revolución del tango, y muchos pensaron que eso no era tango y hubo un gran debate porque el tango tampoco siguió evolucionando hacia otras formas, se estancó como en una especie de secta musical, ¿no? Eso hizo también
que declinara y que mucha gente no lo escuchara. Y otra cosa que es muy típica de la sociedad argentina, las modas, acá cualquier moda que anda dando vuelta por el mundo se agarra, se adapta y nos sometemos a una moda de forma irracional, completa, ¿no? Sin un sentido crítico. Entonces, cualquier cosa. Y hablemos del perreo. Claro, ¿qué querés que te todo diga? eso se adapta y bueno, y no hay un sentido crítico, no digo nacional, no, un sentido crítico. Un gusto nomás, sí. Por eso nos obligan a que algo nos guste. Y eso nos gusta. Después nos gusta, sí. Claro, Atilio Borón, los otros días lo escuché decir algo muy interesante, es el latinoamericano no es libre, no es un hombre libre, es un hombre que está suelto. Pero no ejerce su libertad. Nos hacen escuchar lo que quieren que escuchemos, nos hacen leer lo que quieren que leamos, nos hacen votar lo que quieren que votemos. Pero la libertad no la ejercemos, porque para ejercer libertad, bueno, hay que mantenerse informado, hay que ir con un sentido crítico para analizar la realidad. Mira vos, claro, está bueno lo que dijo este señor. Claro, por eso confundimos estar sueltos con la libertad. Con estar libres. No, libres no, muy libres no somos. No. Bueno, o sea que, bueno, y con Piazzolla, con otra gente, pero sobre todo y también con Piazzolla, el tango llega a un gran... Japón, por ejemplo. Sí, es un mito eso también. Pero con Piazzolla lo que pasó es que el tango entró en la intelectualización. Se intelectualizó porque para entenderlo a Piazzolla ahí hay que tener un cierto oído, hay que tener una cierta preparación por ahí, ¿no es cierto? Y Piazzolla está muy imbuido de su etapa de formación neoyorquina, francesa. Él estudió en Francia, piano, él quería ser un músico clásico. Sí, su primer instrumento fue el piano. Y después le aconsejan seguir con el tango. Y entonces él hace que el tango evolucione hacia formas cultas, intelectuales, académicas. Es una belleza. Es absolutamente genial, porque antes de Piazzolla nadie hizo lo que él hizo. No, claro. Lo hizo él nada más. Y esa belleza que es Adiós Nonino, que podríamos escuchar un poquito, lo compuso cuando murió el padre. Ah, es una canción de despedida para su padre. Exactamente, Adiós Nonino lo compuso cuando murió el padre. Y la introducción de Adiós Nonino es de piano solo, porque es un homenaje a Gershwin, que era el autor favorito de su padre. Y lo segundo es, en Adiós Nonino, Piazzolla une a sus dos ciudades, Nueva York, donde creció y se crió, y Buenos Aires. Por eso la primera parte de Adiós Nonino es piano y la segunda parte es el bandoneón. Une a Gershwin con el bandoneón. Se une Nueva York y Buenos Aires. Eso lo compuso tras la muerte del padre. Y cuando vos escuchás esos sonidos agudos, tan fuertes, es porque ellos nacieron los Piazzolla en Mar del Plata. Son las olas del mar. ¿Y por qué se fue a vivir a Estados Unidos? El papá se fue a Estados Unidos a vivir, emigró ahí, era peluquero. Y ahí conocieron a Gardel. Gardel, en su paso por Nueva York, iba a la casa de los Piazzolla. Y Piazzolla de muy chiquito aparece en una película de Gardel vendiéndole diarios. Mira. Sí. Fíjate. Claro, la vinculación. Sí, Adiós Nonino lo compuso por la muerte del padre. De su padre. Bueno, vamos a terminar con Adiós Nonino, ¿te parece? Terminamos con Adiós Nonino. Ahí está. Bueno, para finalizar, ¿qué te gustaría decir acerca del tango? Bueno, que estamos disfrutando mucho de hacer esta historia del tango. Yo lo estoy disfrutando mucho. ¿Vos te gusta el tango? Y bueno, si no estaría sabiendo todo eso ni hablando. Yo pienso, ¿no es cierto? Sí, porque el tango, como así el jazz, podríamos también después hacer un programa sobre jazz. Y la ópera, porque considero que son... porque a mí lo que me gusta hacer es la hermenéutica, es decir, interpretación. Y la interpretación se hace, ¿cierto?, sobre algo de lo cual podemos extraer un predicado, extraer algo. Acá le hemos hecho hermenéutica, porque quizás los autores ni pensaban en Perón, ni querían hacer una propaganda del peronismo, pero nosotros dentro de la hermenéutica tenemos la libertad de poder hacerlo así. Es decir, podemos decir algo independientemente de la conciencia del autor que compuso eso.